Hola, antes de comenzar con esta historia me gustaría que le hicieras like a este vídeo y te suscribas para poder subir más contenido como este. Novela. Hermana, en esta vida yo soy la reina. Episodio 332, La confesión de Rafael. Te levantaré, Ari. Rafael extendió su mano directamente a Ariadne, quien se había desplomado. Fue una acción algo apresurada. Él no era originalmente una persona tan impaciente. Aparte de su temperamento, al menos tenía la cortesía de esperar en silencio cuando una dama estaba pasando por un mal momento. Ariadne levantó la cabeza y lo miró, sorprendida por esta acción inusual de Rafael. Efectivamente, una expresión resuelta flotaba en su rostro. Ari. Hablemos un momento. Él añadió rápidamente. Tengo algo que decir. A estas alturas, no solo Ariadne, sino todos en la habitación se dieron cuenta de que la atmósfera era inusual. La primera persona en notarlo fue el señor Manfredi. Parecía que algo emocionante estaba a punto de suceder. Se deslizó hacia el escritorio de Alfonso y se sentó en un pequeño taburete junto a la silla del príncipe. No había visto al príncipe regañar al marqués ni había podido ir al baile, y no podía perderse esto tampoco. Alfonso se mantuvo firme en su asiento por una razón ligeramente diferente a la del señor Manfredi. No tenía intención de salir de esa habitación. Sabía lo que ese tipo iba a hacer, pero si ocupaba una posición elevada y lo miraba fijamente, no podría decir nada. A pesar de que el príncipe forzaba la vista, solo el maduro el señor Bernardino tuvo la sensatez y la consideración de manejar la situación con audacia. «Sal», susurró tirando de la oreja del señor Manfredi. «Ay». El señor Manfredi expresó su queja con el sonido más fuerte que pudo hacer en voz baja. «¿Por qué me jalas? En estos casos, es de buena educación salir». El señor Bernardino, quien arrastraba al señor Manfredi fuera de la oficina después de someterlo físicamente, también atrapó al príncipe Alfonso a mitad de camino. «Salga, Su Alteza». El señor Bernardino tomó el brazo del príncipe Alfonso e intentó sacarlo. Pero el príncipe no se movió. Al darse cuenta de que no podía competir en fuerza, el señor Dino amenazó a Alfonso. «Ah, si le debemos un favor, hay que pagarlo. Si no fuera por Rafael hoy, Elko todavía estaría con nosotros, ¿no cree?». Alfonso gimió pero seguía resistiéndose a la mano del señor Dino con sus pesados talones. El señor Dino cambió de estrategia. El caballero de mediana edad miró al príncipe Alfonso con una expresión de total desesperación. «Príncipe. Si esto fuera algo que pudiera suceder». Señaló a Rafael y Ariadne con un gesto de la barbilla. Entonces toda la gente de San Carlo podría venir a verlo. Mientras las campanas de celebración sonaban ruidosamente en la cabeza de Alfonso, Rafael y Ariadne, abrazándose y besándose en la plaza frente del gran sagrado salón de Ercole, pasaron por su mente. Su rostro palideció. El señor Dino continuó hablando, sin saber lo que Alfonso estaba pensando. Si no es algo que pueda suceder, ni siquiera envolviéndolos en rosas en un jardín romántico con 10.000 luciérnagas volando lo hará posible. El señor Dino volvió a tirar del príncipe Alfonso, quien seguía sin moverse. «Si te quedas aquí mirando, solo harás el ridículo». Ante esas palabras, Alfonso finalmente se estremeció. Hacer el ridículo frente a Ariadne, eso era inaceptable. «No te pido vergüenza, pero al menos guarda las apariencias». Cuando se mencionaron la vergüenza y las apariencias, el príncipe Alfonso, a regañadientes, se entregó a el señor Bernardino. El príncipe Alfonso y el señor Manfredi fueron arrastrados juntos. Habiendo logrado deshacerse de los dos mayores obstáculos, el señor Dino sometió fácilmente a los demás caballeros. Unas miradas furiosas y unas cuantas patadas fueron suficientes. «Tontos, fuera, salgan, y quiten eso también». Lo que el señor Dino señaló con la barbilla era el cuerpo y la cabeza de Elko. Los caballeros corrieron y recogieron al muerto, lo cubrieron con una tela y se lo llevaron. Sin pestañear, limpiaron la sangre con la tela que tenían cerca. Para ellos, la muerte era algo cotidiano. Quienes habían experimentado la guerra podían reír, hablar y comer, sin importar quién hubiera muerto frente a ellos. Mientras el señor Bernardino lo arrastraba por la oreja, el señor Manfredi se burló. «Pero el señor Dino, si sabe tanto de esto, ¿por qué no se ha casado usted?». No se escuchó lo que el señor Dino respondió.
En cambio, resonó el grito desesperado del señor Manfredi. ¡Ay, ay, 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 mi oreja! Así, gracias al señor Bernardino, quien despejó la sala para pagarle el favor, Rafael finalmente pudo estar a solas con Ariadne. Rafael vio la sangre salpicada por todas partes, que no había sido limpiada por completo. Le molestó. Giró a Ariadne para que mirara la parte más limpia de la habitación. Y lo primero que hizo fue disculparse. Ari. Lamento haberme excedido antes. Ariadne, que no esperaba esto en absoluto, preguntó aturdida. ¿Qué de qué? En el salón de baile. Creo que me entrometí demasiado. Ah. Solo entonces Ariadne se dio cuenta de lo que Rafael estaba diciendo. Demasiadas cosas habían sucedido desde que dejó el salón de baile de la princesa Bianca, y había olvidado por completo el caos al salir del salón de baile. Sin embargo, Rafael habló con calma. Con quien hables o con quien estés a solas, no es asunto mío. Un amigo que no es novio, no tiene derecho a hacer tales declaraciones. Pero Rafael, al decir esto, no parecía amargado. En cambio, continuó hablando con una calma sorprendente. Lamento haber actuado como si fuera algo. Me equivoqué. Fue Ariadne quien se sintió más avergonzada por la disculpa tan formal de Rafael. No, no. Está bien. Al contrario, yo no pude cuidar de Rafael en absoluto y aún así. La mujer que le gustaba lo había abandonado frente a sus ojos y se había ido de la mano de su mejor amigo. Y aún así, gracias por venir a ayudar. Ariadne, que acababa de pasar por lo de Elko, pudo entender vagamente la confusión emocional que Rafael había experimentado al venir a ayudarla a ella y a Alfonso. Yo no habría podido hacer eso. Es admirable y gracias de nuevo. Esto era 100% sincero. Sin embargo, Rafael agitó la mano en señal de rechazo. ¿De qué hablas? Si yo fuera Ariadne, ni siquiera habría cruzado la línea en primer lugar, y estoy seguro de que lo habría resuelto de una manera mucho mejor sin peleas. Porque eres desinteresada y sabia. Ante esas palabras, Ariadne sonrió amargamente. No soy tan buena persona. Pero Rafael negó con la cabeza enérgicamente. No, Ari. Eres la persona más justa, valiente y maravillosa que conozco. Ante esas palabras, el corazón de Ariadne se apretó. No por alegría. Era una carga indescriptible. Pero Rafael continuó hablando sin importarle. Ari. Hablaré en serio. La verdad es que en mi vida casi no he conocido a nadie en quien valga la pena invertir mi tiempo. Se detuvo un momento y añadió. Como mujer, eres la primera. Rafael, que sin querer había hablado mal de su madre y su hermana, no se dio cuenta de ese hecho y continuó hablando muy seriamente. Me interesa tu opinión y disfruto el tiempo que paso contigo. Quiero saber el cuadro que pintarás y quiero pasar el resto de mi vida contigo. Contigo creo que un viaje perfecto es posible. Guardó un breve silencio y luego preguntó. ¿No puedes estar conmigo? La respuesta de Ariadne fue una risa amarga y ronca. ¿Dónde existe la perfección en el mundo? ¿Una persona perfecta? Nunca había oído hablar de tal cosa. Rafael de Valdesar era incluso un hombre que había establecido límites muy estrechos para las capacidades humanas. No esperaba mucho de los demás, o más bien, de la especie humana. Creía que los humanos eran muy frágiles e imperfectos. A juzgar por lo que confesó en el episodio con su hermano Feliciano, no parecía valorarse a sí mismo tan alto. ¿Pero tal elogio para ella? Rafael. Muchas gracias por verme con buenos ojos. Pero yo no soy la persona maravillosa que tú imaginas. La expresión de Rafael cambió a una de incredulidad. Esto era una falsa modestia que él no podía tolerar. Siempre he visto tu amplia visión y tu consideración, además, ese genio brillante, como encuentras siempre soluciones sabias e ingeniosas incluso en las situaciones más difíciles. Decir que no eres excelente es absurdo. Ariadne no tuvo más remedio que poner una mueca de amargura. La imagen que Rafael veía de ella era la de una veterana curtida y experimentada, forjada a lo largo de 2 vidas. Quien ha jugado el mismo juego varias veces, inevitablemente lo hará mejor que un principiante. La posición actual que Ariadne ocupa, aunque precaria,
no es fruto de un genio innato, sino de un nivel de maestría al que cualquiera llegaría si viviera 2 veces. Al menos, ella misma así lo pensaba. Contigo viviría toda mi vida luchando bajo la superficie para ocultar mi verdadero yo. No podía pasar toda su vida con un hombre que amaba una ilusión parecida a ella, pero no a ella misma. Una vida en la que se esforzaba por ser algo diferente a sí misma para ser amada era algo que rechazaba por segunda vez. Era como cambiarse de un vestido incómodo el de una flor atractiva y hermosa como Isabella a uno un poco menos incómodo el de una niña genio, pero seguía sin ser su verdadero yo. Ariadne habló después de un largo silencio. Lo siento. Rafael asintió ligeramente esforzándose por ser lo más ligero posible. En realidad, era la respuesta que esperaba. Rafael también había aprendido algo al observar a Elko. La fealdad de su interior le hizo reflexionar sobre sí mismo. Pensaba que él y Elko eran diferentes. Ni siquiera consideraba compararlos. Eran cualitativamente distintos. Sin embargo, el punto clave de que un hombre insistiera en ofrecer favores no deseados por una mujer y la rondara pidiéndole que lo viera como un hombre, era algo en lo que Rafael no se diferenciaba de Elko. Esto fue un gran shock para el siempre altivo Rafael. Le hizo decidirse a actuar después de dudar durante mucho tiempo. Solo había una manera de ser diferente a Elko: respetar su voluntad, su decisión. Aceptar cualquier conclusión que se diera. Rafael tomó la mano enguantada de Ariadne. Era la misma mano cuya cicatriz roja había visto y fingido no notar. ¿No sería un error que él había cometido, al negar a la Ariadne imperfecta y querer solo la Ariadne perfecta en su mente? Rafael parecía entender, pero finalmente no se dio cuenta de que el origen de todo lo arruinado estaba en esa mano. Solo sintió una intuición: si hubiera tomado esa mano tal como era desde el principio, ¿no habría sido diferente la conclusión de hoy? Besó esa mano. Que la gloria divina esté sobre cada paso que des. Cada palabra era sincera.